En el diccionario gaditano de cada semana, hoy preguntamos por la palabra bastinazo. Demasiado. Ahora que se emplea para muchas cosas, para lo malo, para lo bueno, para lo que sea, tú tienes que estar líquido hoy de lo que yo estoy diciendo. Para tú saber si esto es un bastinazo o no. Bastinazo es una cosa bárbara. ¿Cómo dices, joven? Bastinazo, tengo otra vez sí. Después de toda la cama, dice lo que es un bastinazo. Bastinazo es una cosa que hace malamente una persona. Un patinazo, un patinazo que pega un tío ahí que no lo vea. Que se rompe dos costillas como me la rompí yo. Una bestialidad que ha dicho alguien, ¿no? Me dice, hay que ver qué bastinazo el tío, esta es la palabra que dice, ¿no? Eso de bastina, que era un arte de pesca, creo. Un bastinazo es una cosa que está mal hecha. Pues yo diría que es una exageración, ¿no? Lo podríamos explicar más alto, pero no más claro, ni siquiera con más acento. Y no se nos ocurre mejor palabra que esta para expresar qué supone que Cádiz vaya a ser por unos días el índice en el diccionario de la lengua española, acogiendo un congreso internacional que en la ciudad esperaban para más adelante, pero que organizará ahora. Y sí, todo apunta a que será un bastinazo. Palabra de Cádiz. Hablando en andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía. Un andaluz como el nuestro, tan rico en acentos, contribuye de una manera muy eficaz a la lengua, aportándole nuevas palabras y nuevos matices a las que ya existen, con hablas como la gaditana que además se significan como una modalidad muy peculiar en el uso del español. Con su acento y con su palabra, Cádiz enamora a muchos hispanohablantes, y como habla, tiene por delante estos días uno de sus mayores retos: ser la mejor embajadora del español. Tiriti tran 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 tran, tiriti tran tran trero, tiriti tran tran tran, tiriti treiro, tiriti tran tran tran, tiriti treiro, tiriti tran 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 tran, tiriti treiro. En la redacción de enandaluz.es está Christopher Rivas. Hola, Christopher. Hola, Antonio. Cádiz ultima todos los detalles para algo en lo que llevaba tiempo trabajando. Para el Congreso Internacional de la Lengua Española, que este año alcanza su 9ª edición y que debía celebrarse en Arequipa, en Perú, pero que ante la situación de inestabilidad política que atraviesa el país latinoamericano, la organización ha decidido cambiar de sede y finalmente será en Cádiz. Y mucho antes de lo previsto, ¿no? Porque Cádiz quería ser sede, pero en 2025. Efectivamente, Antonio, se han adelantado los plazos porque aspiraba a acoger la 10ª edición. De hecho, en los últimos meses estaba desplegando todo su arsenal lingüístico para ganarse la confianza de la organización. Y de algún modo, ese buen hacer que venía demostrando la ciudad es lo que le ha supuesto el espaldarazo para que finalmente ese cambio de sede de última hora pues se vaya para Cádiz. Además, en tiempo récord, porque si la ciudad tenía 2 años para organizarlo, ahora lo ha tenido que hacer en menos de 3 meses. Porque comienza el 27 de marzo. Y se desarrollará hasta el día 30, hasta el 30 de marzo. Bajo el lema Lengua Española, Mestizaje e Interculturalidad, Historia y Futuro. Una cita que reunirá en la capital gaditana a casi 300 participantes de todo el mundo, que llegarán a la tacita de plata para hablar y debatir sobre el español, que compartimos ambos hemisferios y que hablamos casi 600 millones de personas en el mundo. ¿Qué repercusión tiene este Congreso Internacional de la Lengua Española? Pues está considerado el foro más importante de reflexión sobre nuestro idioma. Y desde hace 22 años no se organizaba en nuestro país, porque fue en 2001 y en Valladolid cuando este congreso se estrenó en España. Por lo que este año será la segunda vez que esté en España y, como decimos, reunirá a unos 300 congresistas y se estima que a unos 2.500 participantes, con lo que eso supone para los hoteles y para los alojamientos, no solo de la ciudad de Cádiz, sino para todo el marco de la Bahía de Cádiz, porque además tenía méritos propios para organizarla, y así lo explica el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Hay muchas razones, yo diría que 1812 razones para felicitarnos de estar en Cádiz en marzo, y es la ciudad indicada si queremos hablar de mestizaje, porque ha sido la ciudad puente entre América y España. El respeto a la diversidad y la conciencia de unidad y de creatividad de nuestra lengua. De manera que felicito a todos los responsables de que sea posible reunirnos el próximo marzo en Cádiz, y doy las gracias en nombre de la institución que puso en marcha los Congresos Internacionales de la Lengua, el Instituto Cervantes. Las palabras de Luis García Montero. Bueno, Christopher, ¿en qué va a consistir este congreso?
Todo el programa se puede consultar en la web, Antonio, congresolenguacadiz.es. Pero, grosso modo, se estructura en 3 programas. Uno académico, que hereda del que se había preparado ya para Arequipa y que incorpora referencias gaditanas, lógicamente. Uno cultural, con una decena de exposiciones repartidas por toda la ciudad, además de conciertos y otras actividades. Y un tercer programa, complementario, que es el que aportan el Instituto Cervantes y la Real Academia de la Lengua. Además, se reeditará el libro El habla de Cádiz, de Pedro Payán. Se reeditará también El lenguaje de la mar de Cádiz, de Javier Osuna y Éramos Ubera, y verá la luz una de las iniciativas más curiosas, el intercambio de décimas que en las últimas semanas han realizado autores como Rosalén, Jorge Drexler, Alexis Díaz Pimienta, Juan José Telle y Fernando Lobo. Porque si de algo sabe Cádiz, eso sí, es de escritores ilustres que han enriquecido tanto la lengua española, como Rafael Alberti, Carlos Edmundo de Ori, José Manuel Caballero Bonal, Pilar Paz Pasamar, Fernando Quiñones o Elvira Lindo, entre otros. Si mi voz muriera en tierra, llevarla al nivel del mar y dejarla en la ribera, llevarla al nivel del mar y nombrarla capitana de un blanco bajel de guerra. Oh, mi voz, condecorada con la insignia marinera, sobre el corazón un ancla, y sobre el ancla una estrella, y sobre la estrella el viento, y sobre el viento la vela. Cádiz nuestro que estás en España, bien pronunciado sea tu nombre. Vénganos tu febrero, danos la sal de estos días, sazona nuestras fiestas como nosotros sazonamos a nuestros corazones. No nos dejes caer el telón, líbranos del falso carnaval, fetén. Mi noción del mundo, mi manera de escribir, se lo debo esencialmente a estos derroteros de la Baja Andalucía, Jerez, Doñana, Sanlúcar, Chipiona, Cádiz, donde aprendí a ser el hombre y el escritor que ahora soy. Hace ya mucho tiempo, cuando se publicó la revista Platero, era una época en que teníamos que escondernos para leer las poesías de Alberti prohibidas. Cuando Juan Ramón Jiménez, cantando La Primavera, Mirlo Fiel, uno de los poemas más grandes que se ha escrito en lengua española, termina diciendo: primavera, absoluta primavera, cuando el mirlo ejemplar una mañana enloquece de amor entre lo verde. Una es el misterio. La forma de vida, la arquitectura, la ciudad, por cómo es la vida de la gente, tan distinta a casi cualquier lugar del mundo. Y porque me da la impresión de que la gente de Cádiz quiere proteger esa forma de vida tan peculiar. No quiere, es como si fueran muy conscientes de lo que tienen y no quieren perderlo, no quieren cambiar. Tratándose de Cádiz, un lugar con mucha guasa y con mucho ingenio, imagino que habrá iniciativas que los gaditanos van a hacer suyas. Sí, y algunos ya los conocemos, porque por ejemplo se ha animado a los gaditanos y gaditanas a que cuelguen en sus balcones una palabra que suene a Cádiz, a modo de bienvenida para los congresistas. De hecho, si alguno necesita alguna idea, ahí está la cuenta de Twitter Cádiz Lengua, que viene publicando cada día, desde hace varios meses, palabras y expresiones típicamente gaditanas, pero además habrá un taller de escritura, de carnaval y hasta un alfabeto marinero que se llevará hasta el puerto de Cádiz. Y por tener, el Congreso, Antonio, tiene hasta un propio himno, interpretado por el gaditano ganador de un Goya, Ricky Rivera. A mí me enseñaron a ser compañero justo y anfitrión, y es por eso que me pasan cosas inquietantes. Y es que cierto día por San Juan de Dios me paró un señor ultra elegante y me preguntó: ¿me puede indicar dónde queda el castillo, la playa y el baluarte? Y como buen gaditano, con mi ritmo y con mi aje, le fui contando yo cómo llegar a una velocidad normal, intensa y constante. Y este señor tan lejano, rematadamente malaje, hizo la pregunta oficial tan fuera de lugar, desatando mi coraje. ¡Perdona! ¿Qué te pasa en la lengua? A mí no me pasa nada. Se me entiende clarito
despacito y le llevo ventaja. Así habla mi tierra, mi raíz, mi llamada, que mi acento es bonito, perfecto, exquisito, pasó usted la raya, no se lo permito, mi lengua es sagrada, ahora se lo explico, usted no se escapa. Gracias, Christopher, como siempre, por estas claves, y habrá que estar al liquindoy para no perderse nada estos días. Y como dicen los organizadores, a sacar la lengua. No seamos unos eso, Antonio. Gracias, Christopher. Hasta la semana que viene. Aquí se vive de categoría, con un cuarto bien me sabe y un cartucho de quiquilla, un par de gargajillos, lanzando la carna, desde la murallita me sobra felicidad y champerando mojarrita. ¡Paró! Si es que es lo que yo me vengo a referir, mira, y no quiero pecar de rebanar ni dejar tibre, quiero que se sienta lo mejor posible, no me siento descartado por la chumina de antes, porque pienso que al final usted se marchará aún más elegante, diciendo no ni nada, tirando papelillos, jugando con el levante. Explica Pedro Payán en su Biblia gaditana que el habla de Cádiz destaca por su carácter pintoresco, reflejado en multitud de expresiones y vocablos intraducibles a otros idiomas, fundados muchas veces en alusiones metafóricas, y que posee una gracia, una viveza, una gran espontaneidad, concreción y expresividad que lo distinguen de otras hablas. ¿Qué duda cabe? A fin de cuentas, la personalidad de un pueblo queda siempre reflejada en la forma en la que se expresa. Diego Calvo es presidente de la Asociación de la Prensa de Cádiz, una de las instituciones que más se está volcando ante esta cumbre de la lengua española. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, Antonio. Pues muy bien, aquí en Cádiz, estupendamente. Espero que tú también. ¿Supondrá este congreso el espaldarazo definitivo al habla de Cádiz y al reconocimiento de su particularidad dentro de la lengua española? Espaldarazo definitivo seguro que no, porque definitivo hay poco en la vida y menos la lengua, que es una cosa permanentemente en cambio, pero seguro que va a haber un antes y un después en la relación de esta ciudad con el idioma y en la forma también de que nos vean desde fuera, ¿no? Evidentemente hay un potencial tremendo que creo que este congreso va a sacar a la luz, y hay unas particularidades que vienen de muy lejos y que tienen mucho que ver con la evolución de la lengua a nivel global, ¿no? Esa vocación hispanoamericana siempre que ha tenido Cádiz forma parte también de la idiosincrasia de la lengua española. ¿Cómo surgió la idea de aspirar a ser sede de este Congreso Internacional de la Lengua Española? Fue una idea que surgió pues muy poco antes de que estallara la pandemia, a principios de 2020. Sabíamos que hacía tiempo que no había un Congreso de la Lengua en España, de los 8 anteriores solo había habido uno en Valladolid, y que podía ser que fuera tocando, que había como una oportunidad de que viniera de nuevo a la península, se daban ciertas circunstancias, y entendimos que en este campo Cádiz tenía pues armas muy buenas, ¿no? Y sólidos argumentos para ser elegido. Convocamos como asociación de la prensa a las entidades de lo que se denomina la sociedad civil gaditana, ¿no? Asociaciones, a todo tipo de colectivos vecinales relacionados con la lengua, con la cultura, academias, particulares, partidos políticos, a todo el mundo los llamamos, escritores, literatos, y les invitamos a, mira, proponemos esto. Políticamente la idea no había todavía recibido demasiada aceptación, y fue la sociedad la que dio un paso adelante. Se firmó allí una adhesión, más de 100 entidades se han sumado desde entonces, y presentamos la idea a las instituciones, y todas la secundieron y la acogieron con entusiasmo, porque la sociedad pues fue como un paso por delante, y la Asociación de la Prensa fue un poco la que encendió la llama de que esto, que después ha tenido un guión imprevisto, haya llegado a Cádiz, no en el 10º Congreso, que era lo que nosotros queríamos para 2025, sino ahora en 2023. Dicen los expertos que pocas ciudades como Cádiz pueden considerarse creadoras del lenguaje. ¿Traerse el Congreso de la Lengua Española es de alguna manera hacer justicia? Bueno, el término justicia es muy relativo, según quien lo quiera ver, ¿no? Por ejemplo, para los peruanos, pues seguramente no haya sido lo más justo que después del trabajo que ellos hicieron para hacerse de este 9º Congreso, pues desgraciadamente la situación política les haya impedido que se celebrara allí, ¿no? Pero sí que es cierto un poco como que América vuelve a casa, ¿no? Que es un titular que he leído por ahí que me parece muy, muy acertado, como el idioma vuelve a redil a un sitio desde donde
se esparció al mundo, ¿no? Desde que en Cádiz se aprobó la Constitución de 1812 y esos textos después inspiraron muchas de las constituciones de independencia de Hispanoamérica. Pues, y cuando éramos puerto de llegada, crisol de cultura, ciudad cosmopolita, todo eso evidentemente tiene una repercusión en el lenguaje indudable, muy interesante, y ahora pues vuelve, ¿no? Vuelve, que es hacer justicia. Bueno, pues es una manera de verlo. Creo que es justo, que es merecido, que tenemos muy sólidos argumentos para estudiar la lengua desde un punto de vista muy interesante, y así lo han considerado quienes se lo han traído para acá, ¿no? Porque no es solo cuestión de justicia, es cuestión de que hay una serie de entidades que han visto en Cádiz una solvencia como candidatura para poder acoger este evento que es de gran importancia, ¿no? De nada sirve una lengua si no está viva, y por eso tiene que airearse de vez en cuando. Desde la Asociación de la Prensa animáis a los gaditanos y gaditanas a que estos días saquen a la calle esas expresiones típicamente gaditanas y esas palabras que forman parte de su día a día. ¿Cuáles son esas palabras que tanto suenan a Cádiz? Ha sido de lo más interesante de la candidatura, todo lo que se ha movido por redes sociales, cuando estábamos aspirando y queríamos enseñar nuestras virtudes, implicar a la gente, sobre todo a través de las redes sociales, a quien nos dijeran esas palabras gaditanas, ¿no? Desde ese bastinazo que habla Luis García Montero, que ojalá la RAE termine aceptando como una expresión más, hasta esa casa puerta que no es lo mismo que un portal, ese al liquindoi que viene de al looking at, de pronunciar mal es el inglés de cuando estaba pendiente a que llegara un barco al puerto, montones de expresiones que han ido eligiendo los gaditanos y que han ido, pues cada uno pensando cuál le gustaba, ¿no? Ese pejiga que siempre está detrás tuya, y que ahora también queremos también ver reflejado de que esto es una candidatura de toda la gente, ¿no? No es una cosa tan académica y tan rígida como podía parecer, con una propuesta que estamos llevando a cabo con los vecinos, con las instituciones, de que pongan una palabra en su balcón, que los días del Congreso todo el mundo, con una cartulina, como sea, coloque esa palabra con la que se siente identificado en su balcón, y que los académicos cuando pasean por Cádiz vean que la ciudad está empapada de lengua, porque además tenemos muchísimas, riquísimas, y además de esas que tú estudias su origen y realmente te quedas anonadado, ¿no? De la riqueza que hay, ¿no? De la mezcla de culturas que la originaron. Para Cádiz la lengua no ha sido solo una herramienta de comunicación, también es una seña de identidad, y ahí están el flamenco y el carnaval como máximos exponentes. ¿Es el habla de Cádiz uno de los mejores embajadores de la identidad del gaditano? Sin duda, el habla de Cádiz es algo que nos distingue de otros sitios. Evidentemente todo el mundo tiene su acento, todo el mundo tiene su jerga. En un mundo global hay muchas coincidencias, pero es cierto que tanto el flamenco como el carnaval, por ejemplo, son espacios comunes, pero muy particulares, que permiten ir creando la lengua, ese continuo retarse a sí mismo en el ingenio de las comparsas, de las chirigotas, de los coros de cada año, tener que hacer una nueva expresión, dar un nuevo giro, buscar un doble sentido, esa permanente alerta del artista, del cualquier personaje de calle que en carnaval se convierte en artista y saca una chirigota, saca una comparsa y hace un cupié, de estar alerta, de dar la vuelta al lenguaje para que la palabra tenga otro significado y conseguir así la carcajada. Todo eso evidentemente nos identifica y hace que haya muchísimas expresiones que van creciendo, que se van desarrollando y que van tomando vida propia, que empiezan significando una cosa y terminan significando otra, ¿no? Al margen, pues evidentemente, de nuestra forma también de decirlo, el acento, que también forma parte de la propia lengua, ¿no? No es lo mismo decir una cosa con nuestro acento que con el acento de Valladolid. Y sí que creo que hay una riqueza muy grande que se puede explorar en este Congreso de la Lengua. ¿Qué legado debe dejar en la ciudad este congreso una vez que se clausure? Esa es una buena pregunta, porque el hecho de que al final el congreso no haya sido en 2025, no haya sido el 10º sino el 9º, nos ha dejado poco tiempo casi, ni siquiera para organizarlo, y menos pues para pensar en lo de después, ¿no? Eso es una pena. Dentro de que estamos felices y que es una oportunidad que no podíamos desaprovechar, es cierto que hemos perdido ese camino de 2 años en que íbamos a crear ambiente y no hemos tenido tampoco tiempo
desarrollar las ideas para que esto se quede. Pero de momento a más corto plazo lo que se espera, o al menos una ambición que desde el Instituto Cervantes se ha expresado, es que al igual que aquí los contenidos son en gran parte los que se van a tratar en Arequipa, es un congreso de Arequipa en Cádiz, el 10º congreso se pueda celebrar allí, en Perú, se haya resuelto la complicada situación política que hay actualmente y que haya como un contenido de ida y vuelta, ¿no? O sea, que haya un camino hacia 2025, 2026, cuando sea el próximo congreso, el 10º, donde Cádiz tenga presencia en el próximo, ¿no? Así que ahí ya hay algo para seguir trabajando para después del congreso. Y luego creo que lo que sin duda va a dejar como legado es que la ciudad va a mirar a la lengua de otra manera, ¿no? Llevamos meses, años, desde el principio de 2020 pensando en el lenguaje, en usar bien nuestro idioma, en todas las características que tiene históricas con nuestra constitución, con nuestro carnaval, con nuestro flamenco, y que eso sí va a seguir, ¿no? Ese chip se ha despertado para siempre y va a seguir la ciudadanía. Y ahora, pues desde la Asociación de la Prensa, que nos gustaría pues que desde las instituciones aquí se creara algo, ¿no? Una estructura fija, un legado que permitiera después del Congreso seguir hablando de la lengua, y que cuando se hable de la lengua española se hable de Cádiz, ¿no?, como un referente. Pienso que hay oportunidades y que, aunque el tiempo nos ha pillado un poco por sorpresa, algo va a haber, y desde luego desde la Asociación de la Prensa vamos a empujar para intentarlo, ¿no? Diego Calvo, presidente de la Asociación de la Prensa de Cádiz, gracias y que sea un éxito este congreso. Qué duda cabe que la gaditana es una modalidad peculiar dentro de las hablas andaluzas y por ende en el uso del español, una modalidad con la que la lengua española gana en riqueza, gana en variedad y gana en dinamismo. Dicen quienes lo han estudiado que el habla de Cádiz tiene por encima de todo una particularidad, y es que siempre prestó atención a lo popular. Esto explicaría su carácter urbano, su expresividad, su sentido cómico, su afectividad y hasta su ironía. Si la forma en la que hablamos nos identifica, el habla de Cádiz dice de los gaditanos y las gaditanas que son sensibles y paradójicos, que son amigos de esconder las contrariedades de la vida tras una chanza ligera, neutra y displicente, en la que es difícil muchas veces distinguir entre el humor y lo serio. Se dice que Cádiz es la ciudad más americana de Europa y durante más de 500 años ha recibido influencias que cruzan el charco y que marcan su carácter, hasta el punto de alumbrar muchas palabras de ida y vuelta. Si la forma en la que hablamos es herencia de nuestra historia y nos identifica, este congreso es la ocasión perfecta para proyectar nuestra identidad, la de los gaditanos en particular y por extensión la de unos andaluces que podemos sentirnos más orgullosos que nunca de hablar como hablamos. A ver si, gracias a él, se quedan por fin sin argumentos aquellos hartibles que siguen discriminando a los demás en función de lo que ellos siempre consideran que es hablar bien o hablar mal. Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en andaluz. Hazte socio, hazte socia, para que Andalucía cuente, en andaluz.es. Cádiz es única también cuando habla y su acento y su palabra serán protagonistas desde Andalucía y para todo el mundo hispanohablante durante las próximas semanas. Por eso hoy queríamos que este podcast sonase al menos un poco con su acento. Y si lo podemos hacer es gracias a los socios y socias de En Andaluz que tienen el adelanto de este podcast y que después está disponible en abierto en las principales plataformas de audio bajo demanda. Profesionales andaluces prueban la efectividad de un medicamento contra el cáncer de mama. Es el tumor más frecuente en las mujeres y esta investigación está siendo coordinada desde el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Y además está abierta ya la convocatoria pública de empleo para cubrir casi 6.000 plazas en el Servicio Andaluz de Salud. El plazo termina el 15 de marzo. Te explicamos cómo inscribirte si quieres participar en este proceso. Y por último, esta semana nos acercamos a la figura de María Zambrano. Nacida en Vélez, Málaga, es una de las filósofas y ensayistas más reconocidas en Andalucía. Hoy, una fundación que lleva su nombre promueve el estudio y la difusión de su obra. Todo esto te lo contamos ya en nuestra web, en andaluz.es. Gracias, Alba Canovaca. Este podcast lo produce Maravedismo. Yo soy Antonio Campos. La semana que viene, ya sabes, seguimos aquí hablando en andaluz.